que a nosotros nos tocó Juventud Heroica del 4 de febrero, la misión de ser relámpago, anunciando en el medio de la oscuridad el nacimiento de una nueva era para los pueblos de América y del mundo. El padre del 4 de febrero se llama Simón Bolívar, ese es nuestro padre. El 4 de febrero Venezuela resucitó y Venezuela nació de nuevo entre soldados. Celebrando nosotros paracaidistas, nos sentimos animados. ¡Una bulla a los muchachos allá arriba! ¡El ánimo, el ánimo! Este desfile que estamos haciendo, gracias a la conmemoración que se está realizando por el año 92, donde inició la revolución con nuestro comandante jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Pero el 4 de febrero fue donde nació, volvió a nacer Venezuela, y de verdad nos sentimos bastante contentos, yo y mis compañeros, de representar al 4 de febrero hoy en este desfile. Y fue el despertar de lo que es hoy día la revolución bolivariana, de lo que es el sentimiento socialista. Era como un despertar de Venezuela, fue como una nueva época, una nueva era, algo que trajo una mejor vida para nuestro país. Esta es una fecha que no se puede olvidar. Confirma la revolución, el inicio de la revolución y una parte más de la independencia de Venezuela. En realidad somos los hijos de Bolívar. Este mismo ejército que comandó Bolívar y nosotros somos los herederos de esa gloria. Bolívar, donde quiera que esté, está orgulloso de su ejército, de su Fuerza Armada y está aquí apoyándonos siempre, con el proceso revolucionario, con la patria socialista y con la Fuerza Armada, tanto hombres como mujeres. Somos dignos herederos de su gloria y somos representantes de este país. Y en todos lados estamos nosotros paracaidistas representando esos ideales que dejó Bolívar y el comandante en jefe. Desde el primer momento que uno entra, que ingresa como aspirante que es en esta institución o en cualquier institución de las Fuerzas Armadas, uno deja todo, deja a su familia, deja a sus amistades, deja todo lo más preciado que uno tiene por ser útil a la patria, por servir, por formarse como militar, por defender este suelo con la vida si es posible, si se hace necesario. Nosotros somos la Fuerza Armada es para el pueblo. Somos simplemente un servidor de nuestro pueblo, de nuestra Venezuela. Y por eso es que la Academia Militar la llaman cuna de la Revolución Bolivariana, porque ahí se forma el militar revolucionario, el militar que va algún día a utilizar sus armamentos, a usar sus armas en pro de la defensa de la nación y del pueblo soberano. Hoy son soldados de la paz, soldados al servicio del pueblo, hijos de Bolívar, conscientes del papel histórico que les toca jugar. Pero hasta 1998 fueron utilizados como el brazo armado de la oligarquía venezolana. Eran formados bajo la doctrina militar de seguridad nacional, un plan represivo que impuso Estados Unidos en la región para perseguir y desaparecer a los sectores populares que se opusieran a sus políticas. Fue así como en Venezuela se desató una ola de persecuciones, asesinatos, torturas y desapariciones contra miles y miles de venezolanos. La educación tradicional que permeaba en todos los cuarteles, inclusive en las academias militares, era una educación direccionada y condicionada por los intereses de los Estados Unidos. Obedecíamos, por supuesto, a la lógica o a la filosofía geopolítica de la contención del comunismo, en donde se pensaba que nuestro enemigo era aquel que pensara de una manera distinta al establishment o a la política que mantenía el status quo, que en este caso era la democracia representativa de corte liberal occidental. En verdad la formación era del típico gorila suramericano, la Escuela de las Américas. Los manuales eran los mismos, manuales gringos. Los batallones, aquí había batallones de cazadores. Hasta hace poco, que el presidente los eliminó y ahora se llaman batallones de Caribe. Cazadores de hombres. Ese era el nombre, pues. Cazadores, boinas verdes. Los boinas verdes venezolanos. Cazadores de hombres. Venezuela en el año 63 comienza la política de desaparecidos en América Latina en el gobierno de Raúl Leoni.
las primeras experiencias de desaparecidos que después se consolidan en Argentina, en Chile, en Uruguay, no nacieron en el Cono Sur, ya terminan de explotar en los 70. Nacen en Venezuela en el gobierno de Leone, donde en este país desaparecieron más de 400 personas, ¿no? Fueron oficiales formados para pisotear al pueblo. Es decir, es la misma doctrina que se aplicó para crear a los dictadores de América Latina. Desde allí se formaron, desde la Escuela de las Américas, y luego posteriormente comenzaron a asumir, espacios políticos y tomaron acción en sus respectivos países con el apoyo de Estados Unidos. Eso no lo podemos negar, ni se puede ocultar. Las Fuerzas Armadas anteriormente tenían una visión totalmente obtusa, errada. No era la de defender a su pueblo, era la de atacar al pueblo. En las Fuerzas Armadas, puedo decir a plenitud, que estaban a orden, a servicio de un imperio. ¿Cómo se puede decir que el Estado venezolano, que nosotros no teníamos soberanía, que nosotros, ¿cómo es posible que antes habían entes militares de Estados Unidos en nuestros fuertes militares? El control se ejercía mediante la misión militar norteamericana que quedaba acá en Fuerte Tiuna, donde está la sede exactamente allí, cercana a lo que es el batallón Ayala, el grupo de blindados Ayala. Allí funcionaba la misión militar norteamericana. En todas las escuelas de armas y servicios de la Fuerza Armada Nacional existía un oficial norteamericano de infantería, de artillería, de blindado, de ingeniería, de todas las armas, condicionando, modelando, supervisando los currículos y verificando que los oficiales que normalmente ocupaban los primeros puestos en esos cursos, iban directamente a hacer cursos en Fort Benning, en las escuelas de las Américas, en Fort Bragg, o en los grados superiores de coronel, de teniente coronel, de coronel en el Sistema Interamericano de Defensa, en la Escuela de las Américas. Aquí daban clases los voceros de la oposición a enseñarnos las virtudes del neoliberalismo. Aquí daba clase Claudio Fermín en esta escuela y nos hablaban del libre mercado, y cuando hablaban de geopolítica, era la geopolítica que el enemigo era Brasil, que el enemigo esa era la hipótesis verde, era Brasil. Nuestra posibilidad de guerra era Brasil. Y nos vendían, y poco a poco fueron vendiendo aquello de, éramos cadetes cuando la invasión a Panamá, que no hacían falta los ejércitos, que debía reducirse a una pequeña fuerza, que si alguien nos atacaba, los gringos nos defendían. Claro, no nos explicaban qué ocurría si los gringos nos atacaban. Cansados de ver al pueblo en la miseria, mientras los gobernantes de turno amasaban enormes fortunas, el 24 de julio de 1983, un grupo de soldados comandados por el capitán Hugo Chávez funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Surgió el movimiento, el MBR 200, y comenzó desde abajo, una efervescencia, aquí en la escuela. Este era el sitio donde, bueno, se juntaban una cantidad de ideas y de sueños. Y después la gente se graduaba y se iba a los batallones, y había un contacto por un mecanismo que teníamos nosotros de reunión que impedía la fuga de información y que nos permitió pues pasar 10 años en la clandestinidad en los cuarteles. 2 semanas después de asumir la presidencia, Carlos Andrés Pérez anuncia la aplicación de un paquete económico que condenaba al pueblo a más miseria. El conocido paquetazo, impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, incrementó la gasolina en un 100%, la electricidad en un 150% y duplicó el precio del pasaje estudiantil. Además, se inició una ola privatizadora de las empresas del Estado, como la CanTV, Viasa y PDVSA. Se liberaron los precios de los alimentos mientras se impuso un tope a los salarios. Toda esta situación provocó que el 27 de febrero de 1989 miles de venezolanos se rebelaran contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país
se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, Con 10.000 soldados y 4 millones de balas, el gobierno de Carlos Andrés Pérez intentó frenar la rebelión popular. Más de 3.000 venezolanos fueron asesinados y muchos de ellos lanzados a fosas comunes como la peste. Nunca voy a olvidar una gráfica que salió en un periódico de un nene de 5 años muerto en la calle, acribillado porque iba con su mamá. Y aparentemente había dentro de todo lo que ocurrió, un negocio, rompieron los vidrios y dispararon al que estuviese atravesado. El niño así muerto al lado. Y sacaron la gráfica en aquel momento. O sea, eso para nosotros, a mí en lo personal me marcó. Nos marcó aquellas máquinas en la calle recogiendo los cadáveres en la calle y metiéndolos en un camión. Y echándoles arriba a alguien cal. Pero ¿cuál es el grado más inmoral? Que los bienes de ahí se montaron en camión y los llevaron para la finca Los Generales. Los bienes recuperados, que se le quitaron al pueblo, que lo agarraron ahí, se consiguieron, que eran simplemente algunos saqueos, ¿verdad? Muchos de esos bienes terminaron en la finca de los principales generales de la Brigada Blindada. Y eso lo vimos nosotros. ¿Cómo no vamos a alzar? Ya el 27 de febrero hubo una especie de traición que el pueblo sintió y a la que el pueblo reaccionó. O sea, había votado por Carlos Andrés porque pensaba que Carlos Andrés era su amigo. Resulta que ese amigo de repente le tira un poco de medidas que le van a subir el precio, que ya le estaban subiendo los precios y todas las cosas, se acaparaba y el gobierno no hacía nada, y después viene y te mata porque sales a protestar. Ese es el ambiente que se veía, un ambiente desesperado, un ambiente donde la gente estaba en la calle, donde los comentarios eran terribles, donde se allanaba medios de comunicación a diestra y siniestra, donde no había absolutamente ninguna libertad de expresión. Bueno, ese es el ambiente y era evidente que Carlos Andrés Pérez no podía terminar su mandato. Eso entonces presiona todavía más hacia adentro porque de alguna manera lo que vemos nosotros ese 27 de febrero como actuación de la Fuerza Armada es una contradicción a lo que nosotros creemos que debe ser la Fuerza Armada, porque es como que tú salgas a dispararle a tu hermano, ¿no? La indignación también se profundizó en los cuarteles, especialmente entre los miembros del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Yo supe de este movimiento, de su existencia, en agosto del 91. Y en agosto del 91 se acercó ahí a la estación Bellas Artes, donde yo trabajaba, y conversamos largo y me echó el cuento completo de cosas que después, contrastadas con la realidad, eran exactas. Porque yo me acuerdo, yo le dije a este compañero Ezequiel, le dije, si esto fuera cierto, ¿no? Y existiera estas corrientes dominarían el escenario político de este país por 100 años. Recuerdo que fue como la expresión que yo le di. Para 1992, Venezuela se sumergía en una profunda miseria. En el país con mayores reservas petroleras del mundo, más del 70% de la población era pobre, 60% sobrevivía hacinada en zonas de alto riesgo. Además, las familias alcanzaban a comer una sola vez al día. El 25% de los fallecimientos eran niños menores de 4 años debido a desnutrición y diarrea. El analfabetismo superaba el 8%, la deserción escolar el 50% y una corrupción desatada desde el gobierno y el alto mando militar hacía crecer el descontento en el pueblo civil y militar. Los primeros días de febrero de 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez se encontraba en Suiza participando en el Foro Económico de Davos. Cuando llegó, miles de militares lo esperaban con una rebelión comandada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, el nieto de Maysanta, el último hombre a caballo. En verdad el 4 de febrero fue una quijotada, un mar de dudas, individuales, colectivas. Yo cuando venía cruzando el Valle de Aragua, de Maracay, hacia La Victoria, en un viejo jeep militar con mis muchachos y el batallón, decía, Dios mío, no sé qué va a pasar esta noche, pero somos libres. Había que querer hacer eso. Para nosotros
eso forma parte de la quijotada, ¿no? Sabiendo, aún a sabiendas que no había mayores probabilidades de éxito, hicimos una quijotada que, bueno, que está ahorita en este momento en el tapete, porque luego se convirtió en una revolución pacífica. La opción de la rebelión surge cuando nos damos cuenta, a partir del 27 de febrero del 89, que la situación ya era insostenible y que simplemente había que hacer algo a partir de ese momento. Era tomar el poder, no era matar a nadie, era tomar el poder. Y fíjate, aquí en el ejército se logró neutralizar a la Fuerza Armada. Claro, el símbolo de poder era Carlos Andrés Pérez, era lógico. Y esa operación también fue exitosa. Lo que pasa es que Carlos Andrés Pérez, obstinado como lo conocemos, Carlos Andrés Pérez, asesino como se sabe, no se entregó, no iba a entregarse y generó ahí con otro loco que estaba de la Casa Militar, un almirante que estaba ahí, Carratú, fueron los que empezaron a crear digamos, el impacto. En vez de estaban rodeados, no tienen fuerza con qué responder. ¿Qué hacen ellos? Simplemente esconden a Carlos Andrés Pérez. El éxito de ellos fue esconder a Carlos Andrés Pérez. Haber buscado a Carlos Andrés Pérez significaba matar a mucha gente y a soldados. La intención era capturarlo para juzgarlo. En ningún momento éramos unos bandoleros. La rebelión es contra un sistema que se convirtió en opresor de su mismo pueblo. Y yo creo que el resultado posterior en las urnas demuestra la interpretación que se hizo en ese momento histórico de la realidad del país. Todos los que hicieron el juramento del MBR 200 participaron en la rebelión militar, excepto Raúl Isaías Baduel. No, Baduel no salió porque yo creo que Baduel siempre jugó ganador. Siempre jugó ganador. Él sabe, ojalá que vea esto. Y él sabe las cosas que hizo, inclusive te voy a decir, aquí en esta academia militar, Baduel llegó en el año 85 y lo nombraron comandante de compañía, donde estaba yo, y yo era cadete segundo año. Y llegó Baduel y nosotros dijimos, qué bueno, llegó Baduel, que a los 15 días se fue, pidió cambio. Entonces cuando nosotros le preguntamos, no, fue que me cambiaron porque yo no cuadraba con el comandante de cuerpo cadete, mentira, él pidió cambio, porque vio que aquí, o sea, no había manera de evadir el compromiso, pues. El gobierno de los Estados Unidos reaccionó inmediatamente. El presidente Bush se solidarizó con el presidente Pérez y presionó a sus países aliados a pronunciarse. Pero el pueblo, el históricamente excluido y masacrado, tomó las calles para expresar su solidaridad con los militares patriotas. Chávez es un comandante con todos sus amigos, con todos los que hicieron este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos. Un corrupto como Carlos Andrés Pérez, un asesino como Carlos Andrés Pérez. Recuerdo que un camarada de la UCB, un colega profesor, muy amigo, me llamó, que no era muy amigo, colega y todo, pero no un hombre de izquierda. Me llamó y me dijo, mira, la pegaste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Chico, tumbaron a Carlos Andrés Pérez, te tomaba la casona. Me decía él, me llamó para decirme en ese momento, tú como que estabas dateado. Me decía, y yo no estaba dateado. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Cuando dijo esa palabra, yo recordé a mi amigo Ezequiel y dije, la vaina es cierta, dije. Era verdad, dije yo. El por ahora significó, este es el hombre de las responsabilidades, este es el hombre que es capaz de canalizar esta
estas inquietudes, estas esperanzas, esta historia, 200 años de vida republicana, se concluyen ahí. Desde la misma madrugada del 4 de febrero, el comandante Chávez se metió en los corazones de todos, en el mío y en el de toda mi familia, y en el de la mayoría del pueblo de Venezuela. Y salimos, al día siguiente estábamos también nosotros incorporados en ese gran movimiento espontáneo que surgió de hacer pintas y de que viva Chávez. Durante 2 años, el comandante Chávez y otros soldados patriotas estuvieron presos, pero ni el encierro pudo frenar la indignación del pueblo. La democracia es lo que nosotros queremos, es la democracia, es una verdadera democracia, no donde se están llenando los corruptos, los ladrones de país. Que se vaya el dictador, que se vaya el dictador. No, yo no me arrepiento para nada. Para nada. Yo más cada día me convenzo de la necesidad. El presidente hablaba en estos días de la legitimidad del 4 de febrero. Eso estaba legitimado antes de ocurrir. Por eso que tú decías, porque evitó un golpe, pero también porque si no lo hacíamos nosotros, lo iba a hacer el pueblo. Y al pueblo lo iban a masacrar. Para mí no fue un dolor la cárcel, aunque tuvo muchos dolores. Pero esos dolores fueron absorbidos, ¿no? Por el amor, por la fe, por el optimismo. A pesar de estar en esa cárcel de Yare, una cárcel de presos comunes, él estuviera preso. Realmente su cabeza estaba en la calle. Y estaba muy bien en la calle, en el sentido conectado con el sentir popular que iba levantando como un tsunami, ¿no? Iba levantando una fuerza gigantesca que en buena medida en ese momento solo la captaba él. Yo lo que siento es que siempre hubo un pueblo crítico y valiente además, ¿no? Pues recuerdo varias tomas, ayer estaba viendo una de los guardias, los militares estaban peinando toda la parte de cuando iban a pasar a Chávez desde Cuartel San Carlos a Yare. Bueno, ellos peinaron así con peinillas toda la zona, ¿no? Y la gente caminaba, la gente no salió corriendo, o sea, los tipos así y ellos caminando, y de una ventana le decían, ¿qué miedo le tienen al pueblo? Estando presos contra nuestra familia, se enseñaron. Nos allanaban la casa a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, estando nosotros presos. Tumbaban las paredes de las casas. Los carros se los robaban. Era una persecución y no había a quién decirle. Bueno, nuestras esposas, pero bueno, que les tocó vivir una cosa, y nuestros familiares fuertes eran como almas en pena, ¿no? Fueron a la fiscalía, nuestras esposas, a reclamar porque armamos nosotros una rebelión interna y nos quitaron la visita. Estaba, lo digo con nombre y apellido, porque aquí no hay... Este periodista se llama Sergio Novelli, era reportero de RCTV en ese momento. Estaba ahí cubriendo otra noticia. Y mi esposa se acerca y le dice, mire, ¿por qué usted no nos entrevista a nosotros para que esto salga? No, nosotros tenemos prohibido cubrir esa pauta. A pesar de las estrategias mediáticas para satanizar o desaparecer al comandante Chávez, eran miles los que iban a visitarlo a la cárcel. En la comisión a veces iba Dina Bastida, a veces iba, creo que el padre Gasso fue alguna vez a visitar al comandante Chávez, pero el que iba sistemáticamente a visitarlo era Jorge Giordani, que fungía allá y de hecho estaba trabajando seriamente en eso, en ser el tutor de la tesis de grado de maestría en estudios políticos del presidente Chávez. Comenzó este vínculo con el comandante Chávez. Yo ya después fui regularmente a Yare, casi todas las semanas conversábamos, un poco tratando de ayudarlo en la tesis que él estaba desarrollando del proyecto nacional a partir del árbol de las 3 raíces, bueno, Zamora, Simón Rodríguez, Simón Bolívar. Eran miles de personas que se apostaban allá a las afueras de Yare, que querían conocer a Chávez. Mire, era impresionante, les llevaban comida, ropa, regalos, cualquier detalle, cualquier cosa que pudieran
ellos hacerles ver al comandante Chávez el agradecimiento por su acción heroica. Mira, yo creo que cada llamado que él hacía, la gente respondía, ¿no? Vamos a Casolía, vamos a salir con los llaveros, salimos con los llaveros. Cada día que pasara algo y que pasaran cosas distintas, ahora vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer... O sea, él estaba como dirigiendo un ejército de civiles sin armas, desde la cárcel dirigiendo a los civiles, ¿no? Y todos vamos a hacer esto, y la gente lo hacía entusiasmada, no era que estaban cumpliendo órdenes. El presidente Chávez nunca estuvo preso porque su espíritu era más libre que nunca y estaba acompañado de millones. O sea, Chávez allí se hizo y se constituyó en la esperanza del pueblo. Y así cuando sale Chávez de la cárcel de la dignidad, porque se le llamó fue la cárcel de la dignidad, sale como un líder, como el líder que creció allí. Él representa para el pueblo venezolano uno de los hombres que ha dado todo por Venezuela. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Me siento orgullosa de él y vengo en representación de los estudiantes, que todos estamos con él. ¿Y usted, señora, por qué vino? Yo vine porque estoy desde el 4 de febrero en Miraflores, allá tú estás luchando y seguiré luchando con el comandante y todos los patriotas. Todos nosotros los venezolanos nos sentimos orgullosos de tener un hombre como él, pues valiente, decidido. A rendirle honores al comandante Hugo Chávez Frías, porque se lo merece, porque es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. Venir a nombre de la generación militar bicentenaria que decidió insurgir en armas para torcer el rumbo funesto de la República y buscar nuevos caminos. 8 planes nacionales. El último fue el 8º plan de la nación. Aquel plan funesto que llamaron el Gran Viraje. Todos lo recordamos. 8 planes nacionales llevaron a Venezuela a la situación más caótica de toda su historia republicana. Nosotros estamos trabajando desde antes del 4 de febrero en las líneas, repito, muy generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar para enfrentar un modelo económico, construir un modelo económico cuya prioridad sea el hombre. Desde el 26 de marzo del año 94, que salió a la calle. La esperanza está en la calle, fue la consigna. Sobre eso hay un documento central también que escribió el comandante Chávez. Luego, bueno, los primeros 100 días del huracán bolivariano, y luego la construcción y la articulación con movimientos sociales, movimientos políticos. La construcción del movimiento bolivariano, revolucionario 200 en la calle. Luego la propuesta en el año 95, cuando hubo las elecciones de gobernadores y alcaldes, y la propuesta de Chávez fue, por ahora, por ninguno. La historia empezó a salir otra vez, ¿no? Se empezó a volver a hablar de Zamora, de Bolívar, o sea, hubo como una especie de revolvimiento de la psiquis del ser humano venezolano de ese tiempo, y era muy emocionante, o sea, cada día que uno vivía en las calles sentía que estaba en algo que iba para algún lado, ¿no? Nosotros logramos montar un camión, que lo llamaban algunos el motorhome de Chávez. Era un remolque, un camión, que se había puesto una imagen del comandante Chávez, ¿sabes? Con su boina y su pullover que cargaba en esa época, y con ahí se movía todo. Ahí iba el comandante adentro, arrastrado por un chuto, iba el comandante, los equipos de comunicaciones, ahí había todo, la propaganda iba ahí. Bueno, eso se lo quemaron. O sea, y era la DIGEPOL, nosotros sabíamos que, bueno, la DICIP en ese momento, era la DICIP que tenía una actitud sistemática. Chávez estuvo en la calle siempre, en contacto directo con la población, recorriendo el país y articulando una propuesta política para el país. Él construyó la fuerza, el proyecto y el liderazgo en la calle, nadando contra la corriente, con la represión encima y apagado por los medios de comunicación social. Había un silencio absoluto sobre Chávez. Él rompió con esa dictadura mediática desde abajo, con su propia voz y con la voz del pueblo. Inclusive me acuerdo una vez que una señora, ya cuando Chávez había salido a prisión, todos los 4 de febrero en la Plaza Caracas había un acto, ¿no? Y una señora me pasó un papelito para que Chávez lo firmara.
Y cuando me da el papelito, o cuando yo le devuelvo el papelito firmado, ya no me acuerdo, me dice, ese es el próximo presidente, ¿no? Y yo recuerdo que yo la vi así como con un poquito de conmiseración, ¿no? Y nunca me he arrepentido más de una reacción, porque tenía razón. El 6 de diciembre de 1998, el comandante Chávez gana la presidencia de la República con más de 56% de apoyo nacional. Hoy podemos decir, con el espíritu lleno de tranquilidad, con la conciencia llena también de tranquilidad, todo se ha consumado. Pasó lo que tenía que pasar. No podía pasar otra cosa en Venezuela hoy, 6 de diciembre de 1998. Desde ese momento se dieron los primeros pasos para concretar el proyecto nacional Simón Bolívar. La primera promesa que cumplió el presidente Chávez fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo venezolano protagonizara y participara por primera vez en la historia en la redacción de la nueva Carta Magna. Desde ese momento se inició la recuperación de tierras y la industria petrolera. Fueron actos de justicia social que la oligarquía no le perdonó. El 11 de abril de 2002 lo secuestraron y le dieron un golpe de Estado. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Muchos de los oficiales que de repente salieron del barrio, del pueblo, de la comunidad, fueron condicionados por este sistema, llegaron a graduarse, se formaron en las escuelas de las Américas, regresaron al país. Cuando regresan al país más nunca querían volver a la comunidad ni al barrio. Esos oficiales, la mayoría de los que se alzaron el 11 de abril y que se fueron para Plaza Altamira y que dieron el golpe de Estado, casi todos venían de estudiar en el Colegio Interamericano de Defensa. Casi todos venían de servir en el ejército de los Estados Unidos y venían de ser condicionados bajo ese tipo de cultura militar. El país, por eso tú ves que allá se montonaron, y discúlpame que use el término, en Plaza Altamira más de 80, porque no tenían tropa. No tenían tropa. No tienen tropa, ¿por qué? Porque la tropa es el pueblo y la tropa ya no se... vuelvo al tema. Un venezolano, una venezolana en este momento sabe reclamar sus derechos. No es el venezolano o la venezolana de hace 30 años. Eso es irreversible, eso no lo va a cambiar nadie. Cuando digo reclamar sus derechos es luchar, es organizarse, es hacer planteamientos, es construir ellos su propia vida. Eso es irreversible. El hecho de haberse presentado el golpe de Estado era una carta que el imperio norteamericano tenía. Acá en este mismo fuerte, funcionarios de la misión militar norteamericana entraron al despacho del entonces comandante general del ejército y direccionaban los discursos y la posición que ellos iban a tomar. O sea, todo estaba siendo monitoreado tanto por la misión militar norteamericana como por la CIA y por supuesto por el Pentágono. Y fíjate qué contraste, ¿no? El comandante Chávez en ese momento asume una responsabilidad ante el país y ante la historia, y estos parece que no hubieran roto un plato, ¿no? Y allí están con su cara bien lavada y poniendo posiciones extremas y opuestas, antagónicas a lo que es este proyecto. O sea, allí se ha llegado a un grado de polarización que tienen ellos que demostrar eso. Ninguno de ellos ni siquiera ha aceptado históricamente su derrota y su responsabilidad ante los hechos, y pretenden continuar y volver al pasado. El golpe de Estado, el sabotaje petrolero y las diversas acciones desestabilizadoras que ha emprendido Estados Unidos y la oligarquía venezolana contra la revolución bolivariana han sido derrotadas por el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato.
Mientras la gente pensaba de que la Plaza Altamira iba a generar una ruptura dentro del establecimiento militar, fue todo lo contrario. Los bolivarianos y los que creemos verdaderamente en el proceso de cambio y de transformación que se vive en el país, dijimos que ese era un buen elemento para amalgamar más nuestra estructura militar. Y a partir del 2004, cuando se lanza la etapa antiimperialista, que nuestro comandante en jefe lanza la etapa antiimperialista, es cuando se expulsa la misión militar norteamericana de allí. A partir de allí se comenzó una revisión profunda de nuestra doctrina y también de los manuales, inclusive que todavía hasta el 2004-2005 estaban implementándose en nuestros centros de formación, de capacitación y de profesionalización dentro de la Fuerza Armada. En el 2010, cuando en el contexto de la aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, de la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada, es cuando verdaderamente se comienza esa revolución en los cuarteles. Ahora, el modelo de formación militar contempla la seguridad de la nación, pero también la contribución de la Fuerza Armada con el desarrollo del país. Además, se permitió la participación de la mujer y se le devolvió a los militares su derecho a votar. Ahora son soldados apegados a valores humanistas, bolivarianos y antiimperialistas que promueven la unión cívico-militar en defensa de la patria bolivariana. Es a partir del 2010, con la aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando verdaderamente comienza una revolución dentro de la Fuerza Armada, una revolución militar. Dos pensadores norteamericanos, Alvin y Hedy Toffler, dicen que una revolución militar se materializa cuando el pueblo entra a la Fuerza Armada y comienza un proceso de transformación profunda, en donde esa transformación los combina a cambiar la doctrina, la estrategia, la táctica, la logística, cambian los sistemas de armas, cambia el adiestramiento, cambia la organización de la Fuerza Armada en sí. Entonces eso verdaderamente es lo que está sucediendo dentro de nuestros cuarteles. Los ataques de la oligarquía venezolana y del mayor imperio del mundo contra la revolución bolivariana no han cesado. Hoy, su punto de ataque es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos no van a cesar en su empeño, ellos van a seguir tocando puertas, van a seguir viendo a ver quién les escucha las propuestas que pueden hacer ellos, no solo en la parte civil, sino en la parte militar también, con muy poca audiencia, una obra de teatro con butacas vacías, pero ellos tienen algo cómo manejarse, que tienen mucha plata y tienen apoyo de afuera. Mira, ellos pueden decir lo que quieran, pero cualquier movimiento de aquí contra el presidente tiene la bendición de los gringos. Los ataques contra la Fuerza Armada y contra el alto mando militar van a seguir siguiendo en la medida de que nuestra Fuerza Armada y nuestros líderes militares sigan manteniéndose al lado del pueblo. Haga lo que uno haga, si uno se mantiene al lado del pueblo, respetando ese legado que nos dejó nuestro padre el libertador Simón Bolívar, hay un sector de que va a seguir diciendo y va a seguir atacando a nuestra Fuerza Armada. El ejército bolivariano hizo historia en su tiempo, está haciendo historia hoy día y nos estamos preparando para continuar con esta historia. Y aquellas personas que no están de acuerdo simplemente con la función que tiene la Fuerza Armada Bolivariana hoy día, simplemente le hago un llamado a esas personas para que estudien, también se informen la importancia que tiene el ejército bolivariano, la importancia que tuvo el ejército bolivariano para obtener hoy día esta libertad que hoy poseemos. Los adversarios y los enemigos de Venezuela que pretendan desviar este camino que el pueblo soberano se ha dado, nos encontrarán a los hombres y mujeres del 4 de febrero de frente. La vida es una eterna lucha, ¿no? Una lucha de ideas y una lucha con armas cuando sea necesaria, ¿no? Con la crisis que tiene los Estados Unidos, esa crisis cíclica del capitalismo, y con los recursos hídricos, estratégicos y minerales y de hidrocarburos que tiene Venezuela, nosotros somos un elemento que el imperio nos tiene en la mira para poder pensar de que no es nada descabellado de que en algún día ellos se les ocurra pisar a la patria de Bolívar. Pero de ser así, aquí va a haber entonces otro Ayacucho. Tengan la seguridad de que nosotros estamos preparados para expulsar al imperio norteamericano, así como expulsamos al imperio español hace 200 años. Porque la independencia no se acaba. La independencia no terminó y la batalla del ejército no terminó en 1830, en 1821 o en 1810. La batalla de la independencia o la independencia de nuestro país continúa hoy, siglo XXI. Nos sentimos regocijados y comprometidos, soldados revolucionarios y comprometidos con esta revolución. La verdad que en cada uno de los soldados, los sargentos y los tenientes que estamos aquí, hay parte de la revolución. Somos soldados de la paz, pero preparados para cualquier agresión que el imperio tenga decidido hacernos.
no nos va a encontrar desarmados y no nos va a encontrar descuidados, nos va a encontrar preparados, pero somos soldados de la paz. Yo creo que Bolívar está viendo eso, si eso es posible que esté ocurriendo, y al menos de tener una sonrisa. Bolívar está en su plaza montado en su caballo sin moverse, ¿no? Y yo creo que Chávez despertó a Zamora, despertó a Bolívar, despertó a Simón Rodríguez, despertó la historia, despertó todo lo que tenemos detrás, despertó además la sensación de ser un pueblo de libertadores. Yo creo que es una de las partes más bonitas de Bolívar, un ejército que era para liberar países y no para conquistarlos. Hugo Chávez es una bandera en el mundo hoy por hoy. Quien cree en un mundo sin imperios, quien cree en un mundo sin guerras, quien cree en un mundo de respeto del derecho internacional, de relación de cooperación y solidaridad entre los pueblos y los estados, quien cree en un mundo sin hegemonismo, cree en Chávez, ve a Chávez como la esperanza. El presidente Chávez es el símbolo de los cambios que ahora están pasando en el mundo y lo podemos ver que es verdad que existe, que hay cambios en Venezuela y ojalá que en todo el mundo va a ser igual. Chávez, porque en primer lugar nos vende una esperanza distinta para América, porque creo que pensábamos que estaba todo perdido y creemos que realmente es la luz que ilumina la liberación del pueblo americano. Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ahora Venezuela es uno de los países mejor alimentados del mundo, un país libre de analfabetismo, con la menor desigualdad social de todo el continente, con más de 3 millones de hectáreas recuperadas para los campesinos, que destina más del 60% de sus ingresos financieros a la inversión social, una población que recuperó la dignidad y la justicia, donde no hay un solo desaparecido o torturado, una patria donde los venezolanos son partícipes y protagonistas de su historia. Esa es la Venezuela que nació después de un por ahora. Nosotros debemos pararnos allá arriba en el Ávila y mirar 200 años atrás y decir: Bolívar, no araste en el mar, aquí estamos tus hijos haciendo realidad tu sueño de patria grande, libre.